Bueno, es que la mayor parte de la gente está educada con la pornografía. Exacto. Entonces, ¿qué ves en una porno? Pues llega el plomero, abres la puerta y ya la chava está en su casa y está limpiando en tanga. Y en tacones, por favor. Y en tacones. Y súper maquillada. Y acá súper rubiaza. Entonces, pues ya entra el plomero y ni siquiera le da unos besitos, nomás le da unos lengüetazos y esa onda ya se prende y duran horas. Ahí te va mi Javi Stinson. Vámonos. Y entonces uno le va adelantando, ¿no? Al capítulo. Ya. Porque dura como 1:40, una porno real, ¿no? Entonces ya cuando ves eso dices, no manches, eso no soy yo, a mí no me pasa eso, pero bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Esto es Radical Podcast. Yo soy Luis Lobo y el día de hoy vamos a platicar con Carla Ávila. Vamos a hablar de un tema que, de hecho, poco se habla, pero mucho sucede. Estaremos hablando temas de sexualidad, así que agárrense, abróchense los cinturones porque esto se va a poner más que bueno. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, pues mejor que se desabrochen los cinturones, ¿no? Sí, no, oye, lo pensé después. Pues Mejor desabróchense los cinturones y agárrenselo fuerte porque vamos a hablar de un tema que sigue siendo como tabú, ¿no? Desafortunadamente la sexualidad. Carla Ávila, quien por cierto es psicoterapeuta en el área de sexualidad, vamos a platicar el día de hoy aquí en Radical de esto que tiene que ver con un tema de la sexualidad, un tema. Sí. Y ahorita tú nos vas a ir platicando como por qué sucede, si es de acá o es de allá o de como sea, ¿no? Sí. Primero que nada, quiero entrar de lleno en el tema y vamos a hablar de la disfunción sexual. Vámonos. ¿Qué es la disfunción sexual? Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues vamos platicando de esto que ocurre cotidianamente, como lo decías, ¿no? De repente no se habla mucho abiertamente porque es difícil para alguna persona reconocer o decir, ¿sabes qué? Yo no tengo una erección o yo no tengo orgasmos o yo no tengo deseo, porque luego de repente volteamos a ver a la gente y de repente como que se pone así de, hey, ¿y eso? No, eso no se dice porque luego me van a mal mirar, ¿no? Y entonces de repente vemos que esto sucede a diario, aunque lo tengamos en secreto. Y bueno, pues una disfunción sexual es algo que constantemente sucede en el cuerpo, que dificulta o altera la vida sexual de una persona. Y esto se puede ver afectado por factores tanto biológicos como psicológicos, la educación, el momento que estamos viviendo, depresión, ansiedad, etcétera. Aunque todos tengamos de alguna manera como que la misma causa, cada quien lo vive de una manera diferente. Entonces, una disfunción sexual pues viene a afectar realmente mi desempeño, la forma en la que yo me siento en cuestiones de vida sexual activa. Hablando en números, más o menos, porque tenemos que aparte ver como un problema que sucede. De cada 10 pacientes que tú tienes, ¿cuántos presentan una situación parecida? Pues yo creo que los 10. Ah, su mecha. No, la verdad es que, bueno, yo siempre creo que la vida sexual es el reflejo de la vida cotidiana. Ok. Entonces, muchas veces llegan las parejas con una problemática. Supongamos que es una cuestión de pareja, ¿no? Y de repente vienen con una problemática económica. Pero entonces empezamos a indagar cómo está la vida sexual y tacas, ¿no? También ahí hay una problemática. Entonces, yo creo que de así como que 10, sí te digo así, para no errarte, yo creo que unas 8 personas más o menos. ¿Por qué, Carla? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué el sexo es importante en la vida de las personas? Bueno, porque es una necesidad básica, no nada más reproductiva, porque es una de las conductas que genera muchísimo placer. Y el ser humano es un ser hedonista, ¿no? De por sí buscamos, siempre vamos en la búsqueda de los placeres, ya sea, por ejemplo, en el comer, en el pasarla bien, en el tomar, en el disfrutar una actividad. Siempre estamos en la búsqueda del placer. ¿Por qué? Pues porque la vida del humano o del adulto en general, pues es muy estresante. O sea, el hecho de decir, tengo un horario que cumplir, tengo que levantarme a tal hora, tengo que hacer esto después de cierta edad, tengo que cumplir con ciertos estereotipos, tengo que comportarme de cierta manera, pues nos va generando un nivel de estrés muy alto. Ajá. Entonces, el nivel de estrés va a necesitar un nivel de placer. Entonces, una de las conductas que nos genera tanto placer, pues es el sexo, ¿no? Yo creo que después o antes de comer, genera mucha satisfacción y es por eso que el sexo es elemental, aparte de que es una necesidad biológica, te digo, no necesariamente por la cuestión de la reproducción, porque la mayor parte de las personas que tenemos relaciones sexuales, pues no necesitamos una relación sexual para reproducirnos por
cada vez que tenemos sexo, no queremos reproducirnos por cada sexo que tenemos, ¿no? Lo buscamos más bien por cuestiones de placer. ¿Qué pasa si soy soltero o soltera? Pues hay otros mecanismos, no solamente la cuestión, por ejemplo, del autoerotismo, sino algunas otras prácticas que pueden ser como una cuestión de satisfacción. Hablar de sexo en sí no solamente es hablar del coito tradicional, que es el pene en la vagina, pues, o sea, la sexualidad no es igual al sexo. Hay personas que ejercen su sexualidad no solamente a través de conductas coitales, pues, que tienen conductas autoeróticas, a través de fetiches, a través de algún tipo como de práctica, ya sea de dolor, ya sea como con algunos otros, no sé. Hay tantas maneras de poder tener ese placer que hay personas que van eligiendo cómo se sienten más en comodidad. Estoy tratando de entender y tú nos dices que esta es una parte muy importante de nuestra vida y de nuestra funcionalidad además, porque debe haber como un equilibrio, ¿no? Y tú lo describías ahorita muy, muy bien, Carla. Tenemos sí o sí como que vidas estresantes, ¿no? Y estresadas y estamos estresados y necesitamos esa parte importante que es entonces, ¿no? Ahora sí que la relación sexual o tener sexo, pues, ¿no? Eso es algo que necesitamos. Sí. Ciertamente. Pues sí, así como que lo necesito para vivir, ¿no? Porque luego hay muchas gente que no tienen relaciones sexuales y no se andan muriendo desangradas en la calle, pues, porque en la mañana no tuvieron su mañanero. No sucede de esta manera. No sucede de esta manera como una necesidad imperiosa, como por ejemplo, no es lo mismo el sexo que comer. Ajá. O defecar, por ejemplo, como necesidades básicas. Sin embargo, está dentro de las necesidades básicas, sin embargo, las personas las van como priorizando o poniendo de alguna manera como intereses, pues. Sin embargo, si yo no tengo relaciones sexuales y soy una persona sexual, por ejemplo, me voy a morir de un infarto por eso. O sea, de alguna manera, digamos que es parte de nuestra vida como una cuestión de deseo por obtener placer o ya sea por vincularse con alguien, ¿no? Porque hay personas que tienen relaciones sexuales, pero no porque nada más se quieren desfogar y quieren desestresarse. O sea, porque a lo mejor necesitan vincularse a través de eso por cuestiones afectivas, porque se enamoran de la gente, porque simplemente desean un contacto sexual o erótico más profundo. Voy a hacer una como pequeñísimo paréntesis ahí, una pausita. Y tú ahorita dijiste una palabra que he escuchado recurrentemente que es asexual. Explícame, por favor, como un poquito más a detalle qué es una persona asexual. Una persona sexual es una persona que no le interesa absolutamente nada el contacto erótico o coital sexual. O sea, ¿qué es un contacto erótico? Un contacto erótico tiene que ver con tocar ciertas partes del cuerpo, con crear como un escenario completamente enriquecedor a nivel mental, por ejemplo, y obviamente lo tenemos a través de las fantasías, de los sueños, de los deseos, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no solamente una persona sexual no tiene interés en ello y no tiene ganas mucho menos de el sexo. O sea, estamos hablando de que la sexualidad tiene pocos años de conocerse y que de alguna manera la población mundial o en general, digamos que se conoce que es más o menos el 2% de la población, entonces no muchas personas son asexuales. O a lo mejor hay personas que descubren la sexualidad ya en avanzada edad que dicen, ¿sabes qué? Pues sí, yo tuve una vida sexual activa al principio, pero la verdad es que el sexo ahorita ya no me interesa como una forma de relacionarme con las personas. A lo mejor ahora yo quiero relacionarme de otra manera con la gente, ¿no? A lo mejor a nivel afectivo o sí, hay niveles también de asexualidad. Por ejemplo, hay personas, creo que se les llama grisexuales, que pueden fluctuar entre ser asexuales o de repente tener un contacto sexual a través de un contacto erótico, un contacto romántico. Bueno, hay una gama grande dentro de esta como diversidad o tipo, por así decirlo, de sexualidad. Muchas gracias por la explicación. Carla, platícanos también, digo, sin que vayas a dar nombres, por favor, porque luego aquí se pueden ofender 2 que 3. A ver, Carla, platícanos, por favor, cuáles son como las disfunciones más comunes que ves en consultorio, por favor. ¿Para qué? Obviamente, digo, entiendo, no sé si hay como un catálogo de disfunciones. Estas son las disfunciones que se presentan, ¿no? Como más comúnmente
en tu consultorio, por ejemplo? Bueno, mira, sí hay pues un catálogo así como tal, hay una clasificación. Okay. Y de alguna manera podemos decir que las más comunes pues son las de ley, ¿no? Las clásicas apatía sexual. ¿Qué es qué? Que es el nulo deseo por el contacto sexual. Y esto no quiere decir que sea yo asexual. Ok. O sea, hay personas que tienen ganas y deseo y tienen... ganas de consumar el acto sexual, pero por alguna extraña razón no sienten ese impulso de ir a buscar a la pareja sexual o a sus parejas sexuales, dependiendo del caso, ¿no? Eso en el caso de la apatía sexual. Después tenemos disfunción eréctil. La eyaculación precoz, se anda jugando ahí un número 1 con la otra, y la anorgasmia en el caso femenino. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ya no es tan común, pero sí existe todavía. Hay mujeres que no tienen orgasmos, ¿no? ¿Por qué lo especifico en mujeres? Porque muchas veces cuando los hombres tienen una eyaculación, tienen como una liberación de placer. Entonces, muchos de los hombres piensan que eyacular es igual a tener un orgasmo. Uh-huh. Entonces, ellos dicen, bueno, pues yo no tengo problemas porque yo, lo voy a decir comúnmente, no, pues yo me vengo y ya, y se siente rico. Y asocian eso como un orgasmo. Entonces, cuando ya hablamos, por ejemplo, de diferenciar, ¿has sentido un orgasmo a diferencia de una eyaculación? Y ya se ponen más o menos a pensar, ya saben que sí hay una gran diferencia. Y en el caso de las mujeres, porque, bueno, las represiones hacia la parte femenina siempre han sido a través de la historia muy fuertes. Entonces, una de las grandes castraciones en la historia de la feminidad, pues ha sido el placer. Entonces, tiene mucho que ver la educación que se nos da a las mujeres con respecto al placer en nuestro cuerpo. ¿Crees que hemos avanzado en ese tema, Carla? ¿Crees que se ha avanzado, sobre todo en nuestro país, no México, que culturalmente en el sentido de la sexualidad en la mujer, como bien lo dices, ha sido muy reprimido, pero se ha avanzado? Fíjate que yo tengo una idea muy idealista al respecto. Yo digo que sí, pero a lo mejor yo estoy muy en mi mundo porque... Pues como lo veo tan a diario y no estoy como en sectores... En tu contexto, sí, ¿verdad? Puede ser que sí, pero cuando me pongo a ver, por ejemplo, los videos de padres de familia que queman los libros de texto, o que, por ejemplo, ahorita que lo tengo que mencionar, pero, por ejemplo, que esta chica Wendy, ¿no? De la que ahorita está súper boom, que es como un ícono en cuestiones de la diversidad sexogenérica, es atacada en redes sociales y aún siguen masculinizándola a pesar de que ella es una mujer, así la ves y dices, es un estereotipo de mujer. Le siguen diciendo cosas así como peyorativas, ¿no? De, es que ese señor está muy panzón y que no sé cuánto. O sea, yo digo, ay, caray. Entonces, yo creo y quiero llegar a pensar que a lo mejor sí hemos avanzado bastante, porque al menos este tema ya lo hablamos en un lugar así. Uh-huh. Pero también yo creo que tiene que ver con mucha frustración ante estos temas, que de alguna manera hay una educación tan rígida que nos cuesta trabajo en general a toda la gente poder aceptar lo que no puedo entender, ¿no? Entonces, de repente, como esas resistencias psicológicas para defenderme de decir, bueno, pero si tiene pene es un hombre, y ya. Y aunque esté vestida de mujer, pues sigue siendo un hombre porque tiene un pene. Entonces, de alguna manera como que todavía hay un anclarse en los órganos sexuales de las personas. Correcto. Pero bueno, te la pasas escuchando, por ejemplo, las rolas de hoy, las más novedosas, y es un contacto sexual de explícito, ¿no? Y dices tú, bueno, estamos avanzando, pues sí, pero no a lo mejor de una manera muy educativa, respetuosa, afectiva, responsable con respecto a ciertos temas. Simplemente lo escuchamos y escuchamos de sexo en una canción, por ejemplo, y los niños lo repiten, o la gente lo repite, y ya cuando te pones a decir, a ver, ¿qué estoy cantando? De repente es como que, órale, qué interesante. Ya el sexo está muy visto, sí, pero no está siendo de una manera como más educado, por así decirlo, como más formalmente educado. ¿Cuáles pudieran ser como las principales causas de estas disfunciones que nos platicas, Carla?
Pues mira, una de las principales ahorita es el nivel de ansiedad que estamos manejando la mayor parte de las personas en la actualidad. Por ejemplo, la exigencia, ¿no? Ahorita hay como un nivel de exigencia de tienes que ser exitoso y no puedes fracasar. Y si ya tienes familia y tienes que mantenerla y no puedes andar haciendo como que las cosas que a ti te gustan y si las haces es porque, híjole, qué irresponsable eres. Cosas de ese tipo, la ansiedad y bueno, pues que vienen en combo a veces la ansiedad con la depresión y obviamente la cuestión, por ejemplo, de las relaciones de pareja, ¿no? Como que ahorita mucho el estilacho del sí, cero compromiso y vamos siendo amigobios o vamos teniendo algo, pero yo no te puedo responsabilizar afectivamente, yo no te puedo tener reciprocidad, como que de alguna manera genera cierto temor en las personas a relacionarse de esta manera. Las broncas de pareja, por ejemplo, la falta de dinero, ¿qué otras cosas? Pues, no sé, problemas en el trabajo, lo que tú quieras puede ser un factor padrísimo para decir, no disfruto mi vida sexual. O sea que si tuviéramos dinero hubiéramos tenido más sexo. Más acá. Yo creo que si tuviéramos más comodidad y no estuviésemos correteando constantemente la chuleta. ¿Sí? La verdad, o sea, si tuviéramos de alguna manera como cierta, no conformismo, sino reconocer que estamos bien, o sea, que de repente podemos decir, pues, ¿para qué voy en búsqueda de más? Como que de repente no disfrutar lo que ya tenemos puede ayudar a que estemos analizando mucho más el futuro que disfrutando lo que estamos haciendo en la actualidad. Carla, entonces, si ya nos platicaste un poquito cuáles pudieran ser las causas, que son generalmente causas externas, ¿no? Situaciones que nos generan como cierto estrés, ansiedad y demás. ¿Nos puedes decir qué son entonces como las causas meramente fisiológicas o también es como muy emocional? No, fíjate que o combinado. Pues es que, fíjate, ya hace mucho tiempo yo platicaba con un compañero que él es ginecólogo y también estudió sexología. Okay. Y yo platicando con él me decía, mira, Carla, la verdad es que yo en la consulta veo más casos psicológicos de disfunciones que realmente físicos, ¿no? Y bueno, después discutíamos cuál era uno de esos y caíamos en cuenta que era ansiedad, depresión, que rencores de problemas que no había superado con una pareja, que de alguna manera había restricciones en su vida sexual, por ejemplo, que había mucho miedo de no ser suficiente o no ser capaz, cosas así que de repente nos vamos creando como escenarios bien catastróficos, sí. ¿No? Ir al acto sexual siempre llevamos como una expectativa, ¿no? Ay, yo tengo que ser bien machín y tengo que durar un chorro. Y te lo digo así porque lo escucho diario, o sea, de decir, es que yo me siento más feliz cuando ella se viene primero que yo, ¿no? Okay. Y a mí me gusta mucho sentir eso y cuando yo tengo eyaculación precoz, híjole, se acaba el mundo. Eso es terrible porque pues me vine antes y híjole, ya no la pude satisfacer y no, se les acaba la vida, o sea, literal. Y eso es algo aprendido, perdón, ¿no? También como por ciertos productos que se ven, ¿no? Películas y demás, en donde te venden, donde tienes que durar 4 horas, ¿no? Bueno, es que la mayor parte de la gente está educada con la pornografía. Exacto. Entonces, ¿qué ves en una pornografía? Entonces llega el plomero, abre la puerta sí. Y ya la chava está en su casa y está limpiando en tanga. Y en tacones, por favor. Y en tacones. Y maquillada. Y acá súper rubiaza. Entonces, sí. Pues ya entra el plomero y ni siquiera le da unos besitos, nomás le da unos lengüetazos y esa onda ya se prende y duran horas. Ahí te va mi Javi Stinson. Vámonos. Y entonces uno le va adelantando, ¿no? Al capítulo. Ya. Porque dura como 1:40, una porno real, ¿no? Entonces ya cuando ves eso dices, no manches, eso no soy yo, a mí no me pasa eso, pero bueno, tengo que durar un chorro, tengo que ser yo quien da placer, tengo que estar así de buenota, mi cuerpo vale por eso, no por lo que realmente soy. Entonces tenemos ciertas ideas de lo erróneo que es el contacto sexual y luego aparte, pues si venimos educados con eso, y luego en la casa no hablaron del tema o dijeron, no, mijita, es que entregar el cuerpo es pecado, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no así directo, pero indirectamente también nos enseñan. Entonces, imagínate, pues ya uno no está tan a gusto. Y bueno, eso va complicándose a través de conflictos en la relación, por ejemplo, con las personas o las parejas, posibles de trabajo, lo que tú quieras puede ser un buen pretexto para tener una disfunción sexual.
Pues bueno, Carla Ávila, psicoterapeuta en área de sexología, nos está quedando bien claro y la verdad que agradecemos mucho cómo nos explicas esto que tiene que ver de manera como muy general, ¿no? El tema de la disfunción sexual, sobre todo porque es, como te lo decíamos al inicio, un tema del cual no se habla mucho, ¿eh? Inclusive entre iguales, entre amigos, no anda diciendo uno, ¿sabes qué? Como que pues no, no funciona, aquel cuate no anda. Se me cayó el sistema. El soldado. Una vez me dijo un paciente. Morir de risa. Sí, no, el soldado está caído, ¿no? Man down. Sí. Entonces, no se habla mucho. Ciertamente no se habla mucho y la verdad que agradecemos mucho que estés tú aquí en Radical hoy porque esto, a final de cuentas, puede ayudar a alguien, ¿no? Y sería un buen pretexto como para animarse y acercarse con un especialista como tú. Va. Entonces, vamos a llegar también a cómo afecta esto la vida de las personas, ¿no? O sea, ¿tú cómo has visto que afecta la disfunción sexual la vida de las personas? Pues fíjate que se van entristeciendo más. Obviamente, porque hay como esta cuestión de exigencia, como dices, bueno, es que se me cayó el soldado, ¿no? O sea, hay un soldado caído. Fíjate que la importancia que tiene nuestra cultura, el pene es fuertísima. Sí. Entonces si un pene, al hombre se le diferencia de la mujer por un pene, ¿no? Y entonces, si no sirve el pene, ¿qué soy, no? Entonces, si yo soy el que tiene que dar placer, entonces sí, y lo tengo que dar a través de mi pene, entonces, ¿qué soy? O sea, ¿qué voy a hacer? Entran como en un conflicto. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen una disfunción? Pues se van llenando de mucha inquietud, como de mucha ansiedad, de mucha desesperación, porque pues, se supone que eso tiene que funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Minimizar. Por ejemplo, fue en esta ocasión, pues, es que estaba muy nervioso porque estaba bien buena, ¿no? Es que estás bien rica. Y ya, pues, dale gracias, ¿no? Me Y ya, intimidaste. sí, es que tenía mucho que no tenía sexo y ay. Entonces, bueno, ahí está la zafada de, bueno, está bien, la primera te la crees y todo este rollo. Bueno, pues ya la próxima, para que no me pase, ahí se genera como un clic, ya me pasó, me puede volver a pasar. Entonces, ya hay como un condicionamiento mental de que si yo voy al acto sexual, no quiero que me pase. Pero como estoy pensando que me puede pasar, me pasa. Porque estoy concentrado o concentrada en que me va a pasar. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues hay pastillas. Ajá. Entonces, mucha gente se empastilla. En el caso, por ejemplo, de los hombres, que la pastilla está a la mano de ellos. Y dices, bueno, pues total. Ahí en la primera están 3%. ¿Qué pasa, Yo digo, y la pregunta sí, a 3%. Sí, la verdad es que están muy a la mano. ¿Qué pasa con el consumo de este tipo de medicamentos? Entendiendo que uno es eso, es un medicamento, ¿no? Es algo que debes de tener, pues, cuidado, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? O sea, digo, para aquí, los que nunca se han echado la pastillita azul, cuéntanos qué pasa. Digo, ellas, Digo. Fíjate que de alguna manera, pues sí, obviamente funciona porque va a ayudar a vasocongestionar el pene, ¿no? Sí, pero también a nivel sugestivo ayuda mucho porque ya traigo un comodín, pues. O sea, ya me lo tomo media hora y por eso antes. ponen al Viagramán así, Sí, porque se pone muy rígido, porque volvemos a hablar del estereotipo masculino, Claro. de cómo debe de ser un hombre fuerte, que aguanta, que es venudo, que es capaz. Entonces, esa es la idea de ser un hombre en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo crees que yo voy a fracasar en esa área tan vulnerable de mi vida? Entonces, obviamente, pues yo ya me voy a empastillar, me tomo la pastilla y ¿qué crees? Mágicamente se me acabó el problema. Entonces pasa el tiempo y muchas veces no se atiende a nivel como debiese de ser. Entonces abusan del medicamento, no lo tienen como una cuestión regularizada, no van con el medicamento y entonces empieza a repetirse posiblemente. Para poder nosotros decir que hay una disfunción sexual, pues tendría que pasar en aproximadamente 3 meses a 6 meses o cuando la persona ya diga, ¿sabes qué? Ya está fallando algo, me siento incómoda o la pareja o parejas sexuales de la persona empiecen a identificar como una problemática, ¿no? Y es ahí cuando la gente va a la consulta y dice, oye, pues es que tengo un problema, ¿no? Tengo un problema o fui con el doctor fulano de tal y pues me dijo que lo mío no era, que no tengo nada, los exámenes salieron perfectos, pero pues no sé qué tengo. Y no sabemos qué tenemos. Entonces vamos, platicamos y empezamos a hablar y entonces ya sabemos qué tenemos. En este punto, Carla Ávila,
sabemos y desafortunadamente la historia no termina bien, ¿no? En muchas de las ocasiones, la historia termina en una de las partes yéndose a buscar lo que no tiene. Bueno. Desafortunadamente sucede así porque es fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si lo sé realmente, pero sucede. ¿Por qué crees que pase esto? O sea, ¿por qué ir a buscar a otro lugar en lo que no tengo en casa? Eso se dice. Se dice que eso pasa porque el nivel de frustración es muy alto. Porque llega un punto en donde a lo mejor el rechazo me arrebasó y estoy muy molesto o molesta por lo que pasó y entonces no puedo comunicarme con mi pareja o si me comunico no me entiende. Bueno, la clásica es que no me entiendes. Entonces cuando dices no me entiendes, o está dudando de la capacidad que tiene esta persona de poder ser vista y tomada en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, allá afuera, en la vida común, pues hay gente que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a abrazar, que está dispuesta a tener sexo, a no rechazarte, a decirte, todo está bien, es que no sé por qué te pasa eso en la casa, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se va generando como caray. Porque mi frustración entonces es en casa, pero no afuera. Afuera me dicen que yo soy lo máximo, que está padrísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Las carencias afectivas en casa, en la atención, en la comunicación, en la cuestión del respeto, la violencia, las agresiones tanto pasivas como activas, pues de alguna manera se busca, porque no todo pasa así, pues, o sea, no todas las personas tendemos o tienden a la infidelidad, pues, o sea, hay otras fugas también. Entonces, puede ser que en ese nivel de frustración y también incluso la historia que esta persona tiene, si en su familia papá era infiel, posiblemente se repita porque hay alianzas dentro de la familia. Entonces, eso puede llevar a que no es nada más que no tengo sexo con mi pareja, porque igual lo estar escuchando ahorita y va a decir, híjole, yo tengo apatía sexual y mi esposo me va a buscar o se va a buscar otra persona o mi esposa me va a abandonar o mi pareja, mi novio, lo que sea. No, es el cúmulo de situaciones que te llevan a tener ese tipo de conductas. O sea, no necesariamente si su marido trabaja con una mujer rubia. No es cierto que nada más tenga cuidado porque se lo está sacando. No necesariamente se lo está sacando. También tiene que ver con que, pues, la persona que tanta libertad tiene a la cuestión de la poligamia también, ¿no? Porque igual y puedes decir, entablar, por ejemplo, un acuerdo con tu pareja. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor yo no soy polígamo o yo no soy una persona 100% fiel o exclusivo hacia mis parejas. Y si esos son acuerdos al principio de la relación y se mantienen así, pues qué padre, porque habrá como libertades hacia otras oportunidades. Digo, la verdad es que es culturalmente, ¿no? Otra vez este tabú, ¿no? Y un shock cultural, porque no aquí en México, ¿cómo que voy a andar yo compartiendo, no? A la vieja o vas a andar compartiendo al vato, ¿no? No se puede. No se puede. La monogamia es súper rígida. Sí. Y fuertísima ahí. Pero bueno, hay muchas parejas que ya no lo son y ponen de alguna manera como el ejemplo para aventarnos, pero bueno, el rollo de la exclusividad sexual afecta mucho, no nada más es como decir, no, si mi pareja se la pasa chido con otra gente, ¿no? No es nada más eso, es como que, uy, por lo regular remueve mis inseguridades, pues de alguna manera allá se la pasa a todo dar y yo conmigo no, y entonces da pauta a otras cosas, pero... Sí, porque tiene que ver también este rollo de la propiedad, ¿no? Porque eres mío y yo soy tuyo y de ahí somos. Luego te queremos invitar también, Carla, para hablar del poliamor, porque sabemos que también le sabes a eso, sabemos que le sabes a eso. Sí. Y es un tema que ha sonado bastante en esta zona, ¿no? ¿En serio? ¿En este lugar? Sí, pero no te puedo decir porque luego se enoja aquí mi compañero que está. Sí. Va, pues le platicamos de poliamor y todas las otras relaciones, ¿verdad? De diferentes tipos. Exacto. Hay, por ejemplo, swingers, hay relaciones abiertas, amistades con derecho, el poliamor, y dentro del poliamor hay un chorro de subdivisiones. Bien. Vamos a hablar de eso en otro episodio, que ya está comprometida por aquí Carla Ávila. Wow. ¿Te digo? No adelantes mucho. Ok. Oye, entonces, ¿qué diferencias hay entre hombres y mujeres en este rollo como de ir a buscar el amor en otro hogar? Es decir, ¿sucede más hombres que van a buscar el amor en otra parte o mujeres que van a buscar el amor en otra parte o es igual? Ya estamos igual. ¿Ya estamos igual? Digamos que por el 4% de diferencia nada más.
¿En serio? Es leve, sí. Hay diferentes tipos ahorita se supone que, bueno, hay estadísticas que dicen que las mujeres nos relacionamos más afectivamente con otras personas y en el caso de los hombres una cuestión más sexual o erótica. Y obviamente los celos se viven de esta misma manera. Por ejemplo, los celos están más relacionados en el caso de los hombres por la cuestión sexual y las mujeres por la cuestión afectiva. Pero pues ahí anda. Ahí andamos. No hay como que mucha diferencia. Fíjate que yo creo que es una cuestión más bien de educación en general en las personas. Yo no me puedo atrever a decir es que los hombres son, las mujeres somos. No, es en general. Yo digo que las personas influye mucho nuestra educación, el sistema de valores que tenemos en la casa y obviamente qué es lo que nosotros queremos para nuestra propia vida, porque tampoco le podemos echar la culpa a todo lo demás, sino responsabilizarme a mí misma, ¿no? De lo que yo hago o cómo lastimo a otras personas. Bien interesante. Carla Ávila, psicoterapeuta en el área de sexualidad, sexología. Ahorita nos va a dar todos sus contactos para poderla localizar y saber, por ejemplo, qué podemos hacer. 1, para prevenir, si es que se puede prevenir. Y 2, para atender cuando ya se presenta esta condición de disfuncionalidad sexual. Mira, ojalá pudiéramos prevenir muchas cosas. A lo mejor y sí, pero como intervienen tantos factores en el tema de la sexualidad, por más educación padre que hayamos tenido en la casa, no estamos exentos o exentas a que nos suceda esto al menos una vez en la vida. O sea, no es como que, es como decirte, es que no te vas a enfermar nunca. ¿Cómo puedes prevenir que te enfermes de algo? Pues no, porque al fin y al cabo la disfunción sexual puede ser una enfermedad, vamos a llamarlo así, pero para mí no es una enfermedad. Ahorita te voy a explicar cómo funciona a mí. Sería como decirte, nunca vas a disfuncionar sexualmente, vas a estar bien todas las prácticas sexuales. No, porque no todo el tiempo estamos bien psicológicamente y físicamente. Si yo te digo, pues come frutas y verduras, lávate las manos, ponte condón, lubrícate, y aunque hagas todo esto, haz ejercicio, haz yoga, alguna de esas va a fallar, ten dinero. El dinero. Sé seguro de ti mismo. Oye, pues está súper idealista. Yo no soy así de que, no, sí, tú vas a poder. Claro que no, es importante y ahí voy a lo que te iba a explicar. Para mí una disfunción sexual no es una enfermedad, es una reestructuración de lo que estoy haciendo mal. Y que mi cuerpo, en este caso mis órganos sexuales, tanto mi vulva, mi pene, mi vagina, están diciendo que no puedo, y mi mente, mi cuerpo me están diciendo que no puedo seguir sosteniendo este tipo de relación interpersonal, ¿no? Okay. Tan íntima como es el acto sexual. Más claro ni el agua, Carla. Pues sí. Más claro ni el agua. Espero que sea claro. Oye, de verdad queremos agradecerte muchísimo por esta plática muy explicativa, muy hasta terapéutica en algún punto. No, para ellos, claro, para los que lo están viendo, por supuesto, para todos los demás. Queremos agradecértelo infinitamente y también queremos invitarte, por favor, para que nos compartas cuáles son tus redes de contacto, tus redes sociales. Bueno, en Facebook me puedes encontrar como Carla Ávila Valenzuela y en Instagram como sexóloga Carla. Creo que sí lo tengo. La verdad es que los veo y veo reels y me encanta todo eso. Así me pueden encontrar como sexóloga Carla y en Facebook como Carla Ávila Valenzuela. Y bueno, rápidamente un mensaje final para todas las personas que nos están oyendo y viendo. Pues bueno, que la sexualidad nos enriquece a todas las personas, que es una parte esencial e inherente del ser humano, que está bien hablar del tema, no pasa nada y que de alguna manera a lo mejor necesitamos un acompañante que escuche todo lo que sentimos, porque a veces nos avergüenza y nos apena todo esto, pero de verdad sentirte en un espacio en donde puedes ser tú, hablar de todo lo que sientes, ayuda mucho a sanar, como la palabra de hoy, ¿no? De la actualidad. A reestructurar tu vida sexual, a plantearte cosas que quieres. Siempre somos somos agentes de cambio y todo el tiempo estamos innovando mucho y eso nos hace, pues, ser responsables, ¿no? Hagámonos responsables de nuestra sexualidad. Carla Ávila, psicoterapeuta en área de sexología, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Te invitamos en uno próximo. Ya tenemos hasta tema por aquí ya para la siguiente. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a ustedes. Sobre todo también muchas gracias a ustedes. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Threads, YouTube, en todas las redes sociales. Por favor, denle like, seguir, comenten qué quieren escuchar, saber, aprender. Aquí nosotros nos traemos a los expertos y a las expertas y aquí estarán siendo parte de la familia Radical. Yo soy Luis Lobo, esto es Radical Podcast. Nos vemos el siguiente.
Radical Podcast